Dios me lo guarde. Saludos a todos. Y bendiciones a todos los que no han saludado aún. Dios me les guarde. Son las 4:07. Las personas que puedan estar conectadas, Dios les bendiga por las redes sociales. Los que van a ver el estudio más adelante, hoy es sábado 28 de enero del año 2023. Y voy a compartir con ustedes el mensaje: huir versus obedecer a Dios. O huir o obedecer a Dios. Y para eso voy a usar un personaje en la Biblia bien interesante que a mí me agrada predicar sobre él. Me gusta porque creo que es un personaje importante en la Biblia que nos habla, y hoy voy a reforzar eso, de la debilidad del ser humano. A pesar de ser siervo de Dios, cómo somos débiles. Y cuando decidimos basadas en nuestras emociones, cuando tomamos decisiones basadas en nuestras heridas o en nuestra tristeza, las consecuencias que eso desata. Por eso es tan importante para usted y para mí, como hijos de Dios, como siervos del Señor, aprender a obedecer a Dios, aunque no entendamos o aunque no pueda causar dolor. El título es huir u obedecer a Dios. Libro de Jonás, capítulo 1. Ustedes conocen la historia de Jonás, el que se tragó o al que se lo tragó el gran pez. Quiere decir que se tragó el gran pez, no, al que se lo tragó el gran pez. Muchos dicen que una ballena, la Biblia no dice, dice que fue un gran pez. Y en aquellos tiempos me imagino que existían peces grandes. Ya los comieron todos, entonces ya casi no hay peces grandes, pero en aquel tiempo sí había. Ahí. Sí está caliente. Capítulo 1 del verso 3 dice: Dios le dio a Jonás una misión. Tiene ya otra versión que conseguí que me llamó la atención, es la NBB, no sé, nueva, nombre de burro, nueva Biblia, no sé cómo se llama la versión, nueva Biblia. Dice: Dios le dio a Jonás una misión: advertir a la gente de Nínive que venía juicio. Pero Jonás no quiso ir, al contrario, quiso huir de la presencia del Señor. Por eso fue hacia otra costa, al puerto de Jope, y allí encontró un barco que iba hacia Tarsis. Digan conmigo: una misión. Usted y yo tenemos que tener claro que nuestra vida, aunque nosotros somos una iglesia, y como iglesia tenemos una visión, tenemos una misión, usted y yo como persona también tenemos un propósito en la vida. Y Dios tiene para usted y para mí una misión individual, aparte de la misión de la iglesia, una misión como persona. Y encuentro al comienzo de esta historia que Dios le dio a Jonás una misión. Yo quiero preguntarme en esta mañana: ¿Dios a ti te ha dado una misión? Porque Dios le dio a Jonás una misión, y comienza diciendo la historia que debía ir a la ciudad de Nínive a advertirles que el juicio de Dios venía, es decir, a predicarles la palabra porque el juicio de Dios venía. Pero él hizo todo lo contrario. Él no fue a predicar, sino que agarró y se fue hacia el otro lado del mar, hacia el puerto de Jope, y encontró un barco que iba para Tarsis, que quedaba muy lejos de Nínive. Entonces podemos encontrar que Jonás negó cumplir la misión de Dios, se negó a ir a cumplir el propósito de Dios. Y en dos partes voy a comparar esta enseñanza en esta tarde. Y la primera parte se llama: ¿qué pasa cuando tú huyes de Dios? Mis amados, Dios nos da a cada uno de nosotros una misión única. Por favor, pregúntenle al de al lado: ¿Dios te ha dado una misión? Porque Dios nos asigna a cada uno de los hijos de Dios una misión, y escuche, una misión única. Es decir,
Dios te encarga a ti algo que no le encarga a otra persona. Y Él nos permite decidir si cumplimos la misión o no la cumplimos. Dios nos da el poder de tomar la decisión. Jonás, Dios le dio y le asignó una misión, y Jonás decidió. Nanay, nanay. Dijo alguien por ahí, mira el dedito. Nanay. Dijo, no me gusta esa misión, no la voy a cumplir. Y hay que entender que Jonás tuvo que enfrentar las consecuencias de su decisión. Porque algo que usted y yo tenemos que tener claro es que aunque tenemos el poder de decidir si hacemos lo que Dios nos manda hacer o no lo hacemos, también tenemos que tener claro que tenemos que asumir las consecuencias de obedecer o de huir de la presencia de Dios. Yo tengo que asumir las consecuencias de cumplir la misión o de no cumplir la misión. La Biblia dice que cuando Jonás se abordó al barco para huir de la misión de Dios, la Biblia dice que Dios envió un viento poderoso para obligar al barco a que regresara nuevamente a donde Dios quería que Jonás estuviera. Eso lo dice en el verso 4. Ahora, ¿por qué Dios hizo eso? Es una pregunta que cabe preguntar allí. Y la respuesta es porque Dios amaba a Jonás y Dios quería que él tomara la buena decisión de obedecerle de manera voluntaria. Dios quería que Jonás cumpliera su propósito de vida. Dios quería que Jonás estuviera en el rumbo que él había marcado para él. Y levantó entonces una gran tormenta se levantó, que la Biblia dice entre el verso 4 y 5, dice: Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. ¿Usted se imagina? Para que la gente pensara que el barco se estaba partiendo en dos, el tamaño o la fuerte tormenta que estaba ocurriendo. Y en el verso 5 comienza diciendo: y los marineros tuvieron miedo. Óyeme bien, mi querido hermano, mi querido líder, mi querido siervo del Señor. Cuando tú huyes de Dios, personas inocentes, incluyendo aquellos que te importan, pueden salir heridos. Quizás tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus nietos, quizás tus amigos. A veces son personas que ni siquiera conocemos. Las personas pueden resultar heridas por causa de mi desobediencia. Por causa de tu desobediencia, las personas que están cerca de ti o a tu alrededor pueden salir lastimadas. Jonás decide no obedecer a Dios. Y entonces Dios, sin mirar al resto de la gente que estaba alrededor, dijo: te voy a hacer volver. Y mandó una tormenta que obligaba a que el barco se partiera en dos, para que Jonás se diera cuenta: Dios va a destruir este barco por yo desobedecer. Pero la realidad más profunda que es, este barco estaba lleno de mucha gente. Pero Dios no estaba mirando a esa gente. Dios estaba concentrado en su siervo, en su hijo, en el que le dio una misión y en el que estaba desobedeciendo el llamado de Dios. Y toda la gente en el barco tuvo miedo. Yo creo que el único que no tenía miedo era Jonás, porque Jonás estaba terqueando: el barco se está partiendo, pero no me voy a devolver. Yo creo que fue una situación bastante fuerte, pero allí dice que la gente a su alrededor tuvo miedo. El hecho es que yo debo tener claro, que tú debes tener claro, que cuando tú decides ir en contra de la voluntad de Dios, que cuando tú decides caminar en contra del plan de Dios, la gente a tu alrededor puede salir lastimada. Y eso tú y yo tenemos que tenerlo bien claro, empezando por la familia, y a veces mucha gente que no tiene nada que ver con nosotros también. Escúchame, Nínive estaba a 550 millas de distancia, y Jonás trató de huir a Tarsis, que quedaba a 2500. Dios le dice a Jonás: vete para Tarsis, que son 500 kilómetros. Y Jonás dice: me voy más lejos, me voy a 2500 para el otro lado. O sea, realmente él no quería estar cerca de esa gente.
Obviamente hay una explicación, ustedes me han escuchado predicar sobre esto antes. Jonás tenía un odio muy especial y particular por esa gente, porque es posible que esa gente haya sido los que asesinaron a su familia en invasiones en el pasado. Así que él se sintió realmente gozoso cuando Dios habló de que iba a destruir esa ciudad. La verdad, mi querido hermano, es que tú no puedes huir por el resto de tu vida. Si hasta hoy tú has estado huyendo al llamado, a la invitación de Dios, al plan de Dios para tu vida, tú tienes que tener claro que no puedes huir por toda tu vida, porque Dios está en todas partes y lo sabe todo. Está en el lugar donde Él te quiere tener y está en el lugar donde tú quieres estar para estar huyendo de Él. Allí siempre estará Dios. Pero nuestro Dios siempre nos da opciones, porque Dios desea que tú lo ames y que lo sigas de manera voluntaria, ya que Dios desea lo mejor para ti. Yo te pregunto, ¿por qué huir de la presencia de Dios o por qué huir del llamado de Dios? La segunda parte del mensaje es que ocurren 3 milagros que puedes esperar cuando abrazas el llamado de Dios. Hay 3 milagros que puedes esperar cuando abrazas la misión y el propósito que Dios tiene para tu vida. En el verso 16 del capítulo 1 dice: los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor y le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. ¿Te has dado cuenta? Esta porción de la Biblia trata del momento en que a Jonás lo lanzan del barco. Jonás insiste: yo soy el culpable de que ustedes están que se mueran, y si no me botan del barco, Dios va a destruir este barco. Y después de que ellos intentaron todo, sacrificaron de todos los dioses de ellos y no pasó nada, decidieron escuchar a Jonás, lo tiraron del barco, y en el mismo momento en que lo tiran del barco, la tormenta se detuvo. Y ellos se dieron cuenta: no, hombre, el Dios de este tipo es el verdadero Dios. El Dios de este tipo es poderoso. Y la Biblia dice que adoraron al Dios de Jonás y prometieron que iban a servirle al Dios de Jonás. Tú puedes ver esto en la vida de Jonás. Dios le dijo que advirtiera a las personas de Nínive que su juicio estaba cerca, pero Jonás no quería advertirle a esta gente. Así que Jonás se fue en dirección contraria y abordó el barco para Tarsis, como usted ya sabemos, muy lejos del propósito de Dios. Y Dios, para poner a Jonás de vuelta en la misión, envió una tormenta violenta para detener el barco y no dejarlo seguir avanzando. Exactamente en el verso 12 él dice: échenme al mar, contestó Jonás, y va a volver la calma. Yo soy el único culpable de esta terrible tormenta. Cuando Jonás obedeció finalmente a Dios, ocurrieron 3 milagros. Al principio Jonás estaba huyendo, pero en el momento en que Jonás decide, y mientras huyó pasaron cosas muy malas, pero en el momento en que él decide obedecer a Dios, ocurren 3 milagros. El primero de ellos, lo primero que ocurre cuando yo decido obedecer a Dios y vuelvo al camino que Dios tiene establecido para mí, es que la vida se calma. Diga conmigo: la vida se calma. Muchos de nosotros estamos llevando vidas como en el barco cuando Jonás estaba montado. Vidas tormentosas, con escasez, con luchas, con pleitos. Pero aunque en el fondo sabemos que todo tiene el propósito de que Dios nos está llamando, estamos tranquilos. Muchas veces, viendo que la gente a nuestro alrededor y nuestra propia familia está sufriendo, aún así no queremos devolver nuestro rostro al Señor. Pero la Biblia dice que en el momento en que Jonás decide obedecer a Dios, la vida se calmó. De repente habrá paz donde antes había una tormenta. Mis amados, las tormentas normalmente no se calman de manera inmediata. Hay un proceso para que las tormentas se calmen, pero ese no fue el caso en la vida de Jonás. En el mismo instante en que lo lanzaron al mar, la Biblia dice que de inmediato se calmó la tormenta. Dios detuvo la tormenta en el momento en que Jonás fue arrojado al mar. Óyeme, Dios tiene un propósito para las tormentas que tú tienes que enfrentar. Las tormentas que Dios envía en la vida tienen un propósito. Dios le habló a los vientos y le dijo: atorméntenme ese barco, porque necesito que mi muchacho reaccione y vuelva su rostro hacia mí. Usted y yo tenemos que entender que las tormentas que Dios envía a nuestra vida tienen propósitos, no son casualidades.
Toda tormenta tiene un propósito y yo tengo que enfrentar las tormentas en mi vida. Quizás esa tormenta está tratando, o Dios está tratando por medio de esa tormenta de captar tu atención. Su propósito siempre será mayor que tu problema. No importa el problema que hoy estés enfrentando a causa de una tormenta que Dios envió. Ese problema no se compara con nada, con el propósito que Dios tiene contigo. Y cuando Dios tiene un propósito más grande con tu vida, es capaz de enviar tormentas que pueden destruir todo a tu alrededor y que solamente cuando dejes la terquedad se podrán calmar. Cuando aceptas la misión de Dios, Él va a detener la tormenta que envió para captar tu atención. Muchas veces nosotros no volteamos cuando Dios simplemente nos habla con palabras de amor y cariño, ni cuando escuchamos un mensaje. Me encanta saber que Dios habla de mil maneras. Y la última opción que Dios usa son las tormentas. Cuando llega la tormenta, téngalo por seguro que es que Dios ya intentó muchas veces y tú no quisiste obedecer. Él siempre habla al corazón primero, con palabras bonitas, le habla a uno por medio de sueños, le habla a uno por medio de la Biblia cuando uno la lee. Y como uno no le para, entonces Dios va uno para la iglesia y el pastor predica y parece que la prédica fuera para uno. El pastor como que se enteró, me la está lanzando esas indirectas. Y si todavía no queremos obedecer, entonces empieza a haber escasez, tal vez económica, tal vez problemas en el matrimonio, tal vez problemas con los hijos, tal vez la salud empieza a ser afectada. Esas tormentas llegan, pero nunca llegan por primera vez, siempre llegan después de varios intentos de que Dios ha tratado de hablar a nuestra vida. Pero el segundo milagro que ocurre, aparte de que se calman las tormentas cuando yo decido obedecer a Dios, es que los no creyentes van a creer a causa de mí. Miren, Jonás estaba en un barco lleno de gente que no creía en Dios. Ellos estaban asombrados de que Dios detuvo la tormenta cuando arrojaron a Jonás al agua. Así que aquellos hombres, dice el verso 16, sintieron gran temor del Señor y le ofrecieron sacrificios y prometieron siempre rendirle homenaje a Dios. 16. Óigame bien. Debido a que una persona que creía en Dios de repente tomó el camino correcto en vez del incorrecto, los no creyentes creyeron. Repito, escucha esto. Debido a que uno que creía en Dios tomó el camino correcto, corrigió su camino, los que no creían en Dios decidieron creer. Quiero que prestes atención a esto. Tú probablemente tienes un amigo, un pariente, un hermano, tu papá, tu mamá, que no quieren seguir a Cristo. Yo quiero preguntarte hoy, ¿no te has puesto a pensar que quizás has estado afectando su disposición para poner su confianza en Dios? ¿No te has puesto a pensar alguna vez que tal vez tú, que estás esperando que haya un milagro en esa persona, tal vez seas tú quien está afectando a que esa persona no se conecte con Jesús? Quizás tu vida y tus decisiones los están deteniendo de venir a Cristo. Cuando finalmente des el 100% a Dios y a creer a Dios, tus seres amados van a querer buscar lo que hay dentro de ti. Pero muchas veces la gente que está a nuestro alrededor no quiere conocer a Dios del que nosotros predicamos, porque nosotros sí mismos somos un mal testimonio de ese mismo Dios del que hablamos. Porque nosotros mismos no hemos demostrado o los hemos transmitido para que ellos sientan ese anhelo de querer ser como nosotros. Lo tercero que ocurrió, o el tercer milagro que ocurrió con Jonás y puede ocurrir en la vida de un cristiano, es que Dios muestra misericordia. Miren, el verso 17 dice: el Señor había planeado que un gran pez se tragara a Jonás. Y usted me podrá decir, pastor, ¿eso qué tiene de misericordia? Pues claro que sí, eso fue misericordia de Dios. A Jonás lo lanzaron de un barco durante una gran tormenta. Si ese bendito pez no se lo hubiese tragado, Jonás se muere. El pez no fue una tragedia.
El pez fue un medio de salvación para Jonás. Si usted alguna vez había pensado que el pez era el lugar donde Dios había castigado a Jonás, no. El pez fue instrumento para salvar la vida de Jonás. A veces las cosas más terribles que ocurran en nuestra vida necesariamente no son tragedias. A veces son como el gran pez que se tragó a Jonás. Porque ese pez fue lo único que pudo hacer que Jonás volviera al lugar donde él tenía que estar. Ese pez lo recogió, lo tomó en el mar y ese pez durante 3 días lo transportó a las costas de Nínive, donde él debió haber llegado antes. Algunas personas piensan que si ellos regresan y abrazan la misión de Dios, Dios los va a castigar por el tiempo que perdieron. Y eso no es verdad. Abrazar el llamado de Dios, abrazar el propósito de Dios en nuestras vidas, puede ser la mejor decisión que tú debes tomar en tu vida. Y la misión no tiene que ver con que estés aquí en la iglesia. La misión tiene que ver con el propósito de lo que Dios quiere hacer contigo. Hay gente que quiere ser evangélica, pero no le quiere servir al Señor. Hay gente que le quiere servir al Señor, pero no le quieren servir en lo que Dios quiere que sirvan. Quieren servir con lo que ellos quieren, igual que Jonás. Dios quiere que yo haga tal cosa, no, eso no. Igual que Jonás muchas veces porque estamos heridos o porque somos tercos. Yo le digo a Dios, pero allá, haciendo aquella cosa, lejos del propósito de Dios. Y si hay algo que a mí me impactó de esta enseñanza, mis queridos hermanos, son los 3 milagros que ocurren. Yo me pregunto, y yo quiero dejarte esta pregunta allí, que el Espíritu Santo te atormente en tu mente. ¿Por qué la gente por la que tú oras no termina de llegar a Cristo? ¿Por qué hay mucha gente de tu familia que se niega a llegar a Cristo? Porque eso no es normal. Lo normal es que la gente cuando ve un cambio en un miembro de la familia, eso les impacta. Porque desde que son cristianos, ese hombre o esa mujer tiene un cambio increíble. Y eso no se puede negar. Y la gente alrededor es impactada por eso. ¿Será que la gente a tu alrededor no ha visto ese cambio? ¿O será que la gente a tu alrededor no le da importancia a ese cambio? Porque a veces hay cristianos que son muy buenos cristianos, pero cuando llegan a la casa se les mete el chuki. A veces hay cristianos que están orando por su papá o su mamá, y cuando tienen una discusión con su papá o su mamá, hasta los maldicen y esperan que ese papá y esa mamá llegue a Cristo, y luego le piden al pastor: ayúdame a orar por mi papá y mi mamá, que me gustaría que llegue a Cristo. Hay hombres y mujeres que piden oración por sus hijos, pero cuando los reprenden los maldicen y no los bajan de jugo de fruta. ¿A qué hijo va a querer llegar a Cristo con una mamá o un papá que le habla de esa manera? Mi pregunta es, si esas personas que no han terminado de llegar a Cristo no llegan a Cristo y mueren antes, ¿será que es posible que haya un acta de culpa para mí cuando yo vaya al día del gran juicio? Debería ser interesante que yo me haga esa pregunta, porque así como por mi boca yo debería ganar a otros para el Señor, no vaya a ser que yo esté frenando la salvación de muchos otros. Mi familia, empezando por nuestra familia, tiene que ver que nosotros somos personas diferentes, porque si no la somos, entonces el rostro de quién van a ver si no es el de Jesús. Y yo hablo principalmente de la familia. ¿Por qué? Porque la familia es la que nos conoce a nosotros todos nuestros detalles. Los hermanos, por ejemplo, con los que tú te criaste toda la vida y saben lo sinvergüenza que tú eres cuando muchacho, bochinchero, peleón, grosero, patán, y ahora después de 10, 15, 20, 30 años te ven
y eres el mismo grosero, patán, altanero, pero dice que eres evangélico. ¡Aló! Oye, si tú tienes un familiar que tiene 5 años que no te ve, y cuando hace 5 años te veo, hace 5 años que no te ve, tú eras un mundano y ahora eres un cristiano, cuando te vea, ese tipo tiene que darse cuenta que hay algo diferente en tu vida, porque si no lo ve, es porque no lo hay. Así de simple. Las consecuencias de huir del llamado de Dios son graves, pero las bendiciones de obedecer el llamado de Dios también son hermosas. Si de alguna manera usted hoy puede reconocer que usted está huyendo al llamado de Dios, yo le quiero invitar a que deje de correr, porque Dios está en todos lados y en todas partes, y nadie puede escapar de la mano preciosa de Dios. Si subiera en los cielos, si bajara en el infierno, si fuera en las montañas, si fuera, allí estás tú. Si me fuera para Colombia, para Chile, para Perú, para Estados Unidos, allí estás tú. Así que eso no depende del lugar donde yo esté, depende de mi propósito y de mi llamado. Hoy yo quiero invitarle hasta que reflexione en esto. Y recuerda que el llamado no tiene que ver con el hecho de que usted sea evangélico. El hecho de que usted esté en la iglesia es pura misericordia de Dios. La misión tiene que ver con el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Para qué Dios te tiene dentro de esta iglesia? ¿Y para qué Dios te tiene fuera de esta iglesia? He allí el propósito. En lo que sea que yo esté haciendo, y óigame todos, sin importar nada que tú tengas aquí, desde los más jóvenes, los más muchachos, que puedan tener comprensión, como Camilo, hasta los más mayorcitos que estamos aquí. ¿Cómo vamos a impactar a la gente que está a nuestro alrededor? Yo no sé si usted ora por la gente que usted ama. Yo trato de hacerlo. Por mis hermanos, que están medio rebeldones, sobrinos, nietos. No, ya tiene, perdón. Ya tengo un sobrino, nieto. Mientras no lo conozco, ¿cierto? Sobrinos. Yo le pido a Dios, Señor, ten misericordia de ellos. Por lo menos le pido al Señor, espero yo no ser un estorbo para sus vidas, para que conozcan de ti. Si usted tuviera que evaluar, si usted es canal de bendición para que la gente que usted ama llegue al Señor, o si usted tuviera que evaluar si está estorbando para que algunos lleguen al camino del Señor, ¿por qué no le pidas al Espíritu Santo que te muestre en tu corazón cuál es la verdad? Porque hoy tal vez deberías reflexionar en eso. Con lo que se empieza, por favor.